Hola, sí. Vamos a comenzar la sesión de este módulo, la semana número 3. Brevemente, solamente voy a verificar que no tenga dificultades en el audio. Y comenzamos. Sí, parece que todo va bien, en orden. Bueno, vamos a iniciar. La semana número 3 básicamente es la recopilación un poco de la semana número 1 y 2. Vamos a trabajar un nuevo concepto que es campo magnético. Realmente es el único concepto nuevo. Y hacer uso de pues calcular y cuantificar lo que es el gasto energético por consumo de un calentador de agua a partir de una resistencia y pues un poco entender cómo es que viene representado nuestro recibo de luz, que básicamente viene en ese sentido, consumo en kilowatts por hora. Entonces, por eso es útil reconocer estos parámetros. Bueno, pues sean bienvenidos a esta sesión. Vamos a comenzar en la actividad número 5. En la actividad número 5 vamos a reconocer algunos conceptos importantes como lo es campo puntual, campo eléctrico, carga puntual y carga eléctrica o ion. El campo magnético lo vamos a dejar para el último inciso de nuestra actividad número 3 y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante. El campo eléctrico y campo magnético son distintos, tienen relación entre sí, pero no son lo mismo. Inclusive hemos elaborado un tutorial muy cortito para que puedan revisarlo posteriormente. Y bueno, también dentro de los aprendizajes esperados es que puedan tener nuevamente el manejo de fórmulas matemáticas y herramientas digitales para realizar sus operaciones, ya sea con calculadoras virtuales o las calculadoras que ustedes poseen de manera física. Y también, bueno, realizar algunos esquemas para representar cantidades vectoriales. Vamos a comenzar con la actividad. Bueno, pues la actividad número 5 básicamente corresponde a reconocer lo que hace referencia a el campo eléctrico. Y bueno, eso de campo eléctrico no es otra cosa más que la influencia que tiene una carga alrededor, o sea, la influencia que tiene esta carga eléctrica en el espacio que rodea a esta carga. Y el campo pues depende también de la intensidad de la carga eléctrica. Si la carga eléctrica es grande, pues el campo también o el alcance de este campo es grande y viceversa. Si la carga es pequeña, también el campo pues tiende a ser más pequeño. Eso tiene relación también un poco con estas leyes que ahorita voy a mostrar aquí, que tiene su semejanza con el campo gravitacional. A nosotros, a medida de que la distancia se va haciendo mayor, la influencia de la gravedad, pues también sigue ejerciendo, pero hasta cierto punto. Ahorita voy a mostrar un simulador que espero que esto nos ayude a comprender un poco más. Este simulador es básicamente lo que nos dice respecto a las cargas. Las cargas se han hecho también algunos acuerdos para poder establecer algunas fórmulas. Por ejemplo, cuando trabajo con una carga positiva, una carga puntual, ¿por qué se llama puntual? Porque son cuestiones ideales. Una carga puntual es esférica, de muy pequeño tamaño, y pues se considera que las líneas de fuerza que ejercen o el campo eléctrico, que básicamente es todo este espacio. La carga eléctrica está aquí, pero el espacio en el que tiene influencia justamente la carga eléctrica es muy grande, dependiendo, como ya comentábamos, dependiendo de la intensidad o del valor de la carga. Observen estas líneas. A medida de que están muy cerca de la carga eléctrica, estas líneas de fuerza o de campo, estas son líneas de fuerza y todo esto es un campo. Estas pequeñas líneas son líneas de fuerza. Las líneas de fuerza son de mayor intensidad. Lo tratan de representar en este simulador poniéndole un poco más de color. Observen que a medida de que se alejan de la carga eléctrica, estas líneas de fuerza eléctrica se hacen más tenues. Lo que nos quieren dar a entender es de que también la intensidad de campo va disminuyendo. Entonces observen, cuando trabajamos con una carga puntual positiva, las líneas de fuerza van hacia el exterior y el campo pues también se dirige hacia el exterior. Campo es la superficie, si estoy hablando en plano, o volumen si considero a la partícula esférica como pues justamente como una canica. Ahorita nosotros lo vemos en 2 dimensiones, pero esto también se aplica a 3 dimensiones. ¿Qué pasa si la carga
de prueba es una carga negativa, bueno, pues las líneas de fuerza observen que van hacia adentro y de la misma manera, si están cercanas a la carga, su intensidad de fuerza es mayor. A medida de que se alejan, la intensidad de la fuerza eléctrica es menor, por lo tanto, el campo eléctrico tiende a disminuir a medida de que se aleja. Otra vez, campo se hace referencia a una superficie o a un volumen y la línea de fuerza son las líneas vectoriales que se están marcando en este lado. Bueno, pues cuando nosotros estamos trabajando con estas líneas o estas cargas puntuales, muchas de las ocasiones necesitamos un sensor y este sensor pues justamente nos indica físicamente cómo está dirigido el campo eléctrico. Para la actividad que nos piden el día de hoy nos dicen que tenemos dos iones. Vamos a leerla. Que tenemos una fuerza eléctrica, que calculemos la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B, perdón, y que digamos hacia dónde se dirigen las líneas de fuerza. Bueno, aquí vamos a recordar algo muy rápido. Cuando nosotros trabajamos o con la palabra ion, vamos a recordar a qué se hace referencia a esto de iones. Cuando hablamos de un ion, es un átomo básicamente que ha ganado o ha perdido electrones y por lo tanto ha quedado cargado positivamente. Un ion es una partícula atómica que ha quedado, una partícula química que ha quedado cargada positivamente. A esto le llamamos un ion llamado catión. Un ion catión. Ahora, cuando esa partícula ha quedado cargada negativamente, se le llama anión. ¿Por qué quedan cargadas positivas o negativamente? Bueno, esto tiene que ver justamente con la ganancia o pérdida de electrones. Aquí se dice que ha perdido electrones, por eso tiene una carga positiva respecto a la neutra, y aquí tiene un exceso de electrones, por lo tanto se dice que ha ganado electrones. Entonces, básicamente eso es lo que hace mención en la palabra ion. Es una partícula que tiene una deficiencia o un exceso de electrones. Si tiene deficiencia se le llama catión y si se tiene un exceso o ganancia se le llama anión. Es básicamente lo que he representado aquí arriba, positivo y negativo. ¿Cómo se vería ahorita en el simulador? Bueno, vamos a nuestro simulador y vamos a mostrarlo. Este positivo va a representar al ion A o llamado catión y también voy a representar al otro ion B llamado anión. Fíjense que la diferencia aquí, vamos a hacer una aproximación porque aquí las cargas son diferentes. Para una da 3 microcoulombs y para la otra 5. No tienen el mismo valor, pero son muy próximos y esto nos puede dar una idea. Y nos dice que calculemos cómo es la fuerza o cómo es el campo eléctrico que se aplica justamente aquí. Es en el intermedio de estas dos cargas puntuales. Observen que se acaba de dibujar las líneas de campo eléctrico. Aquí es lo que hemos formado un dipolo. Un dipolo se forma justamente entre una carga positiva y una carga negativa. ¿Por qué se forma de esta manera? Pues recordemos que la carga puntual solita, sus líneas de fuerza van hacia el exterior y las líneas de campo eléctrico para una carga negativa van hacia el interior, de tal suerte que se observa de esta manera el campo eléctrico. Esto es un campo eléctrico, esto no es un campo magnético. Entonces, estas líneas o esta imagen me sirve justamente para tratar de entender el campo eléctrico. ¿Y por qué se va hacia allá de esa manera? Vamos a ponerla otra vez. Si yo pongo la carga puntual y le acerco un sensor, las líneas de fuerza se dirigen hacia el exterior. ¿Por qué? Porque el sensor también se considera como una carga positiva. Entonces, vamos a observarlo. ¿Qué pasa ahora si yo pongo una carga negativa y le agrego un sensor? Va a dirigirse hacia adentro. Ahora, ¿qué pasa si pongo 1 y 1? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues existe una fuerza de repulsión entre la carga positiva y el sensor porque los dos son positivos y entre el sensor y la carga eléctrica negativa una fuerza de atracción porque son también de signos contrarios. Entonces, vamos a analizar esta parte.
Dice lo primero, para calcular la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B. Para calcular la fuerza eléctrica, recordemos que no es necesario colocar los signos, porque los signos nos dan un entendimiento hacia dónde se dirige la fuerza. Es decir, para la ley de Coulomb no voy a aplicar los signos. Lo único que voy a hacer es una sustitución numérica. Y aquí es como lo estamos expresando ahorita. Ese 9 por 10 a la 9 sigue siendo la constante de la ley de Coulomb. El 3 por 10 a la menos 6 está representando al microcoulomb y el 5 también a la otra carga o ion B, y lo vamos a dividir entre el cuadrado de la distancia. Para este ejemplo nos dan 54 newtons. Eso es únicamente el valor numérico de la fuerza, pero nos preguntan que expliquemos hacia dónde va el ion A cuando se relaciona con la fuerza, cuando se relaciona su fuerza con el ion B, a la izquierda o a la derecha, y por qué. ¿Hacia dónde va el ion A cuando se relaciona su fuerza con el ion B? Vamos a analizarlo. ¿Hacia dónde se va el ion A? Cuando se relaciona su fuerza con el ion B, a la izquierda o a la derecha. Este tiende a ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está ejerciendo está experimentando una fuerza de atracción debido a la carga que es de signo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, el ion A, al estar cercano de la fuerza B o el ion B, está experimentando una fuerza de atracción, tal como aparecía acá. Vamos a observarlo. Lo vamos a poner al revés. Tengo el ion A y el ion B. Me preguntan cómo responde A al estar cercano a B. ¿Se va hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues observamos que justo se va hacia la derecha porque experimenta una fuerza de atracción. Entonces, esa es la pregunta que nos hacen. En primer lugar, que calculemos la fuerza numérica. Y en segundo lugar, que digamos si va hacia la derecha o hacia la izquierda. El ion A. Eso es un poco lo que había mostrado en el simulador. Las cargas positivas, las líneas de carga positivas van hacia el exterior y las negativas van hacia el interior, que es justo la imagen que está aquí y que vamos a necesitar ahorita. Entonces, ahorita vamos a ponerle que fue hacia la derecha, porque solamente me piden que calcule o que explique cómo se comporta el ion A respecto a B y experimenta una fuerza de atracción. Pero, ¿qué pasa con este? En la actividad 5, en el punto 2, nos dice que determinemos la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Y bueno, para calcular eso vamos a recordar algunas cosas importantes. En la plataforma brindan esta fórmula final, la cual es aplicable, por supuesto, pero también puedo reconocer un poquito más atrás por qué ocupo esa sin mayor problema. Bueno, pues para calcular el campo eléctrico tengo que analizar carga por carga. Vamos a analizar la carga A y vamos a analizar la carga B. Ok. Y este esquema es justo el que voy a dibujar ahorita en el simulador, pero necesitan recordar estas partes. Voy a ponerlo aquí. Y aquí esto es importante, lo que he marcado en color. La carga de prueba, la que ahorita en el simulador estamos marcando con color amarillito, es de una carga positiva, entonces vamos a detenernos a analizar esto. Antes de determinar el valor numérico, vamos a determinar hacia dónde va. Resulta que este es una carga positiva y la carga de prueba es positiva. Vamos a analizar esto. Me preguntan
cómo es la intensidad de campo o hacia dónde se dirige el campo eléctrico en el punto P. Lo que estoy estudiando es el punto P. Entonces, P respecto a A, está experimentando una fuerza de repulsión. Por lo tanto, se dirige hacia acá. El campo en P respecto a A se dirige hacia la derecha porque tienden a ir en sentido contrario. Ok, ahora el segundo punto. Necesito analizar cómo es el campo en P respecto a B. Y para esto, observo que B es una carga negativa. P, la carga de prueba o el sensor, también es positivo. Entonces, ¿cómo es que están experimentando aquí una fuerza? Bueno, aquí se está experimentando una fuerza de atracción. Por lo tanto, el campo en P tiende a ir hacia B por una fuerza de atracción. Fíjense que los dos, curiosamente, se dirigen hacia la derecha, pero se dirigen hacia la derecha porque este parte de una fuerza de repulsión y este parte de una fuerza de atracción. Entonces, ambos campos generados por las cargas, el campo generado en P debido a A, se dirige hacia la derecha y el campo generado en P debido a B se dirige también a la derecha. Y la razón es justamente esto, una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Eso es lo que estamos haciendo ahorita en el análisis. Ambos van a dirigirse hacia la derecha. Vamos a verlo si concuerda con lo que nos dice el simulador. El simulador voy a poner una carga positiva. Voy a colocar la carga negativa, así tal como aparece en el esquema, obsérvenlo. Y vamos a colocar el sensor en medio, justamente en medio. Bueno, vamos a tratar de hacerlo en medio. Y observamos que el campo eléctrico efectivamente se va a dirigir hacia la derecha. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a la carga positiva y a la carga negativa. De hecho, lo vamos a hacer numéricamente. Estos dos campos los vamos a sumar. En el simulador pues no aparecen las sumas, solamente nos aparece el campo total o el vector resultante total, pero ahorita es justamente lo que vamos a calcular. Vamos a sumar el campo eléctrico que ejerce B y el campo eléctrico que ejerce A. Y bueno, ¿cómo es que se hace eso? Se puede hacer directamente aquí como lo muestran en esta fórmula, donde lo único que hay que sustituir es el valor de la carga en A, el valor de la carga en B. Ojo, ojo, sin los signos de las cargas, sin los signos. ¿Por qué? Porque si yo coloco los signos estoy calculándolo erróneamente. Lo que tengo que hacer es la suma de los campos. Por eso, previamente, necesitamos haber hecho el análisis de hacia dónde se dirigen estos campos eléctricos. Entonces, aunque alguna de las dos cargas tenga signo negativo, ambos los voy a sumar. No voy a considerar su valor en signo, solamente su valor numérico. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que es a donde aparece eso. Observen aquí. No estoy considerando el signo. Ambos los estoy colocando con valor positivo, porque la razón es que realizamos ya el análisis hacia dónde se dirige el campo. Pongo el valor de la carga A y le sumo el valor de la carga B. Resuelvo lo que me da esta suma. Primero realizo la suma. Ya que tengo el valor de esta suma, ahora sí, lo multiplico por el valor de la constante y lo divido por la distancia al cuadrado. Entonces puede ser que también hagan esto primero al cuadrado, también sumen primero esta parte y al final realizan las operaciones de multiplicación y división. Sumamos esto, elevamos al cuadrado esto. Ya que tengo listas estas operaciones, multiplico este valor por el resultado que me dé de la suma y lo divido entre el resultado que me dio de elevar 0.07 al cuadrado. Entonces, y nos tiene que quedar un valor de campo eléctrico de estas unidades. Vamos a eliminar las unidades para que observen en qué unidades queda. Estos coulombs se van a ir con estos coulombs de aquí. El metro cuadrado se va a ir con el metro cuadrado de acá. Y el campo eléctrico va a quedar
en unidades de newtons y se dirige hacia la derecha. Eso es lo más complicado de ese ejercicio, tratar de entender hacia dónde se dirige las líneas de campo eléctrico. También está el video que se explica otra vez esto que acabo de decir del campo, porque hay consideraciones que ustedes tienen que tener y la consideración más importante es de que la carga de prueba o el sensor es positivo. Por eso se experimentan esas líneas de campo. Aquí en el simulador lo único que se ve es una sola línea vectorial porque es el campo resultante, que es la suma de los dos. Bien. Vamos para el último inciso de este y también aquí hay que detenernos un poco. Para este inciso nos preguntan que calculemos el campo eléctrico, perdón, el campo magnético, que son cosas diferentes. La electricidad y el magnetismo efectivamente sí trabajan de manera simultánea, siempre que una carga se encuentra en movimiento, es decir, a través, por ejemplo, de nuestros conductores, de los cables, que donde pasan la corriente, hay cargas eléctricas en movimiento. Entonces, si hay un campo eléctrico, hay un campo magnético asociado y viceversa. Si se está generando un campo magnético, también se está generando un campo eléctrico. Es por eso que también se les llama electromagnetismo. Aparatos que trabajan con esto, pues la gran mayoría de nuestros, los motores, también las bobinas de que empleamos en nuestras lavadoras, los mismos ventiladores, una gran variedad de artículos electrodomésticos trabajan justamente a partir de estas leyes del electromagnetismo. Bueno, pues resulta que el campo eléctrico también, o estos fenómenos magnéticos también generan un campo, pero este campo no es el mismo que el campo eléctrico. De hecho, son pues perpendiculares, pero ahorita vamos a tratar de analizarlo de esta parte. Existen algunas leyes o reglas que nos ayudan a entender cómo es que se comporta este campo eléctrico y el campo magnético. De hecho, en el foro de novedades ustedes tienen algún video donde lo mostré. Ahorita voy a mostrar quizá un video aquí cortito. Porque así es importante que lo revisen a partir de observar cosas. Aquí. Para que lo puedan un poco reconocer. Aquí voy a mostrar nada más así muy rápido, sin sonido. Que es un profesor que pues ya hizo este trabajo de simular. Entonces, fíjense, hacia dónde se está dirigiendo, esos puntitos nos van diciendo que se va dirigiendo hacia la derecha o hacia dónde va dirigiendo la corriente eléctrica. Y nos acercan una brújula para identificar hacia dónde se dirige el campo magnético. La van poniendo en diferentes posiciones para poder modelar o realizar un esquema hacia dónde se dirige el campo. Entonces observen que eso, hacia dónde se dirige la intensidad de corriente y cómo se está generando un campo magnético alrededor de ese conductor. ¿De acuerdo? Entonces el campo eléctrico, por ejemplo ahí, este cable lo consideran como un cilindro muy delgadito. Ahí ya empiezan a hablar de cálculo. Y ahorita no vamos a entrar en ese detalle. Pero en general lo que se trabaja cuando estamos trabajando con un alambre o un cable mejor dicho, es que se está trabajando con un objeto cilíndrico muy delgado. Entonces, el campo magnético es este que aparece aquí, o se puede dibujar de esa manera. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, pues lo puedo dibujar a partir de una regla que se llama la regla de la mano derecha. ¿Y cómo utilizo esta regla de la mano derecha? Bueno, pues en principio necesito ubicar hacia dónde se dirigen las líneas de fuerza o la intensidad de corriente eléctrica. Y la intensidad de corriente eléctrica para este objeto que aparece aquí se dirige hacia allá.
El pulgar me va a indicar hacia dónde se dirige o me va a permitir ubicar hacia dónde se dirigen las líneas o la intensidad de corriente, la I. Y los dedos, los otros dedos, mis otros 4 dedos, me van a decir el sentido del campo magnético. Y eso es a lo que se le llama la regla de la mano derecha. Mientras carga el pizarrón, vamos a hacer este ejemplo. En la actividad nos piden considerar lo siguiente. Nos dicen, bueno, vas a tener un cable en el cual justamente uno de ellos va a salir de la pantalla. Considera que el cable es un cable cilíndrico y sale de la pantalla. Y otro es el mismo cable con la misma intensidad de corriente, pero ese cable no sale, sino que entra. En general, este que se llama cruz, voy a simbolizar que sale hacia nosotros. Voy porque aquí se empieza a poner todo. Con la cruz voy a tratar de simbolizar aquí que ese conductor eléctrico sale de la pantalla. Entonces sale hacia nosotros. Y cuando está el tache, voy a decir que entra. ¿Por qué lo he puesto en círculo? Porque considero a ese cable como un objeto cilíndrico. Voy a recordar cómo funciona la regla de la mano derecha. Me dice, bueno, tu pulgar te va a indicar hacia dónde va la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Entonces el pulgar nos dice hacia dónde va la intensidad de corriente. Si uno va saliendo, significa que el pulgar está apuntando hacia mí. El pulgar está apuntando hacia mi rostro, igual que al de ustedes, porque la intensidad de corriente va saliendo. Recuerden, traten de hacer así su puñito cerrado y el pulgar enfrente hacia ustedes. El pulgar apunta a sus ojos. Y observen hacia dónde se mueven los otros 4 dedos. Van a observar que esos 4 dedos los puedo simbolizar un poco así. Estas líneas están indicando el campo magnético que se está generando. Aquí está el punto P, que es en donde nos dicen que analicemos qué sucede. Vamos a analizar ahora qué es lo que sucede con el otro cable. O el otro cable que entra. Ahora el pulgar no está apuntando hacia nuestro rostro, sino que está apuntando justamente hacia la pantalla. Observen cómo son estas líneas de campo magnético a partir de sus dedos. ¿Van hacia arriba o hacia abajo? Bueno, pues en mi caso yo observo que van hacia arriba. De hecho, sí lo tienen que hacer para que quede más claro, porque si no parece que está uno como loco aquí. Pero no. Cuando ustedes hacen el ejemplo también con sus manos, queda un poco más claro. Observen cómo es el campo magnético en P. Bueno, pues debido al conductor que sale aquí, está entrando al punto P. Y también para este otro cable, el campo que pasa por P también entra, de tal suerte que este campo, debido a este cable que sale y al cable que entra, los dos están entrando hacia el punto P. Entonces los campos magnéticos, tanto por este y por este, se suman.
Se están sumando porque van en la misma dirección. Fíjense que los dos están entrando al punto P. Entonces los dos van en la misma dirección. Esto solamente va a quedar claro hasta que hagan el ejercicio justamente de su mano. Vuelvan a cerrarlo. La cruz viene hacia mí, entonces el pulgar viene hacia mi rostro. Y los dedos están marcando estas líneas que estoy tratando de representar aquí. Para ahora, para el otro, meto mi pulgar hacia allá y observo hacia dónde van las líneas de fuerza. Voy a ponerlo ahora verticalmente para que lo puedan observar. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, este de aquí estoy representando que hacia abajo es como si saliera y hacia arriba es como si entrara a la pantalla. Otra vez, vuelvo a abrazarlo con mi ley de la mano derecha y la traigo para acá. Fíjense aquí, inclusive, cómo se ve. Y acá esta otra de acá. ¿Cómo va? ¿Observan? Esos deditos del pulgar me van, el pulgar me dice que va hacia abajo y hacia dónde van las líneas de campo. Pudiera representarlas también hacia acá, van 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 hacia acá y efectivamente, y este de acá va hacia acá, va hacia acá, llega aquí, da vuelta, da vuelta, da vuelta y da vuelta. Y otra vez se cumple que para este y para este, ambos están entrando al punto P. Esto es muy importante porque la gran mayoría de las actividades, al menos el módulo A, confunden el campo magnético con el campo eléctrico. Son cosas diferentes. Tienen relación entre sí, pero no son lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que les piden que hagan de su esquema. Pueden plantearlo de esta manera, así frontal, o lo pueden mostrar como se viera verticalmente. Un poco también es esto. Entonces, ambas o esos tres dibujitos nos sirven para entender ese campo magnético. Y es importante que hagan el ejercicio de la mano derecha. Pues eso es lo que hace referencia a la actividad integradora número 3. O 6, perdón. La actividad integradora número 5 de la semana número 3. Para la actividad integradora número 6 vamos a calcular paso a paso algunos parámetros importantes. Bueno, para primero hay que entender de qué se trata. Nos dice que hay una familia con cierto número de individuos y emplean para bañarse un calentador eléctrico. Ese calentador eléctrico funciona a partir de una resistencia y tiene una capacidad de 110 litros. La corriente que pasa por esa resistencia es de 20 amperes y el voltaje que se le administra es de 120 voltios. Nos dicen que para calentar de 15 a 50 grados Celsius, que es lo máximo que aguantamos para podernos bañar de temperatura, se tarda 1 hora con 45 minutos. Entonces lo primero que hice allí es pasarlo todo a horas. ¿Cómo hice? Bueno, pues solamente convertí los 45 minutos entre 60, que es lo que vale 1 hora, y me da 0.75. Es decir, 0.75 son 45 minutos más la hora, nos da un total de 1.75 de horas. Fue lo primero que hice. Después nos dice que en general esa familia gasta 330 litros de agua caliente para poderse bañar. Y también que el costo por kilowatt hora es de 3 pesos. Entonces aquí podemos ir reconociendo cosas importantes. En principio, nos dicen que el tiempo que va a tardar en calentarse, 110 litros. Van a tardar en calentarse 110 litros, 1.75 de horas. Pero observen que la familia no necesita 110 litros, sino que necesita 3 veces más para poderse bañar. Entonces, todo se va a triplicar. Eso es muy importante plantearlo desde el principio. En la actividad integradora de ustedes, todo se duplica, porque la familia gasta 220 litros. Entonces, eso es lo diferente entre un problema y otro. Voy a necesitar 1.75 de hora
para calentar 110, pero yo no ocupo 110, la familia ocupa el triple de eso. Entonces, para todo vamos a realizar el triple. Entonces, vamos a comenzar. Aquí, para el primer ejercicio, nos preguntan que cuál es la potencia del calentador en kilowatts. Y la potencia se calcula multiplicando el voltaje por intensidad. Y nos da en watts. ¿Cómo lo convertí a kilowatt? Bueno, pues resulta que un kilowatt son 1000 watts. Igual que un kilogramo son 1000 gramos. E igual que un kilómetro son 1000 metros. La K nos está representando un múltiplo superior a la unidad base. Entonces, ¿qué es lo que hice? Solamente fue dividir 2400 watts entre 1000 para poder obtener 2.4 kilowatts. Ese es el primer inciso. En el siguiente inciso nos dicen que calculemos la energía que gasta el calentador en media hora. Para esto necesito la potencia, ahorita ya la trabajé en kilowatt, que es 2.4, y media hora es 30 minutos o 0.5 de hora. Entonces, en automático obtengo, al multiplicarlo, 2.4 por 0.5, 1.2 kilowatt hora. La que sigue nos dice que grafiquemos el resultado de la energía que gasta el calentador y que la expliquemos. Bueno, pues para eso utilicé una hoja de Excel para poder graficar. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, calculé el tiempo 0 hasta 1 hora y fui haciéndolo de uno en uno. 0, 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente hasta llegar a 1 hora. Tiempo expresado en horas. ¿Y después qué fue lo que calculé acá? Pues hice lo siguiente. Fue multiplicar, porque nuestro equipo o el calentador va a ocupar 2.4 kilowatts por cada hora. Ese 2.4 lo multiplico con el asterisco por la celda de al lado. Y nos dice que al tiempo 0 es 0. Pues sí, porque todavía no inicia la medición. Solamente la jalo hacia abajo y nos da el valor. ¿Qué está haciendo cada celda? Está multiplicando el valor de 2.4 por el tiempo en horas que está encendido. A medida de que pasa el tiempo, pues también el consumo energético va aumentando. ¿Cómo hice para graficarlo? Pues selecciono los dos valores, las dos columnas. Me voy al área de insertar. Selecciono este de gráficos de dispersión al lado de las de pastel y seleccioné esta. Cualquiera de esas pueden seleccionar. Hacerlo de esta manera evita que les salgan dos series como les retroalimenté en sus actividades de la semana pasada. Esta tabla o esta gráfica está incompleta. Hay que agregarle sus títulos de ejes y su título de gráfico para que quede su gráfica completa. ¿Qué tiene que decir? Bueno, pues la energía en kilowatt, el tiempo en horas y lo que está representando en esa gráfica es el consumo energético en kilowatt hora. ¿Cómo la puedo explicar? Bueno, pues a medida de que pasa el tiempo, el consumo energético va aumentando, pero en línea recta, es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Si aumenta el tiempo, también aumenta en la misma proporción la energía consumida. ¿Cuál es la pendiente de esta o la proporción? Pues el 2.4 de kilowatt por cada punto de hora que va aumentando. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que nos piden que expliquemos aquí. Ahora nos dicen lo siguiente, que calculemos el costo que paga la familia diariamente por bañarse. La familia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular para poder calentar un tanque de gas, o sea, un cilindrito. Recuerden que desde acá dijimos, bueno, pues para poder calentar 110 litros voy a necesitar 1.75 de horas. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Recuerden que la familia no necesita esta cantidad, sino que necesita 3 veces lo que resulte. Entonces vamos para acá. La potencia por el tiempo, la potencia del calentador o de la
de nuestro calentador es 2.4 kilowatts y lo voy a multiplicar por el tiempo que necesita estar encendido. Entonces, de esa manera puedo obtener que me da un valor de 4.2 kilowatts hora. Y para calentar eso, fíjense lo que hice. Esa cantidad, o para obtener el valor numérico en costo, tenemos un factor de conversión o una regla de 3 que podemos realizar. Voy a pagar 3 pesos por cada kilowatt hora que se gasten, pero para calentar 110 litros no se gastan 1 kilowatt, sino se gastan 4.2 kilowatts horas. Entonces, lo único que se hace es multiplicar. Se multiplica el 4.2 por el 3 y nos da el valor en unidades de pesos, porque estas unidades que he marcado en rojo se eliminan y nos queda 12.6 únicamente. Pero recordemos que esa familia va a ocupar 3 veces lo que acabamos de calcular. Entonces nos dice, calcula el gasto en kilowatt por familia. Bueno, pues si el kilowatt eran solamente 2.4 para 100 litros, 110 litros. Pero no necesito 110, sino 310. Por eso lo multiplico por 3. Entonces multipliqué el 2.4 por 3 veces y obtenemos el gasto en kilowatt hora por familia. Después nos dice lo siguiente, tiempo que necesita para estar encendido. Bueno, para calentar 110 litros necesite 1.75 de hora, pero no necesito 100 litros o 110 litros, sino que necesito 3 veces lo mismo. Por eso lo he multiplicado por el valor de 3. Y nos quedan 5.25 de hora. Ahora, calcula el consumo en kilowatt hora. Vamos a obtener el de kilowatt hora, que fue este de acá, que ya lo habíamos calculado, por 3 veces, por la misma situación que hemos venido planteando, y es 12.6 kilowatts hora. Para el siguiente inciso, costo por tiempo de consumo. Bueno, pues si para llenar 110 litros pagaste 12.6 pesos, ¿cuánto vas a gastar por realizar 3 veces lo mismo? Y se obtiene el valor en pesos. Calcula el costo de dejar funcionando a su capacidad máxima el calentador por 1 hora. Ese valor ya lo habíamos calculado, es de 2.4 por 3 pesos, entre 1 hora nos da 7.2. Y el último, de calcular cuánto pagan por 330 litros de agua caliente, es también el que acabamos de calcular aquí, de 37.8. Para este último ejemplo de... no es el último. Para lo que tiene que ver con este tanque, nos dice que ahora calculemos la resistencia del calentador. Pero que consideremos que ahora va a tener el gasto que realmente tiene en potencia, o que pudiera pues calentar los 330 litros. Entonces lo primero que hay que calcular es la potencia que necesitaría o que necesita ese calentador para calentar 330 litros. Y ahí lo que hice fue una regla de 3 o un factor también de conversión. Si necesito 2.4 kilowatts, aquí, si necesito 2.4 kilowatts para calentar 110 litros, ¿cuánto necesitaré para calentar 330 litros? Entonces, estas unidades con esto se van y obtengo el valor de potencia en kilowatts. Es decir, multipliqué 330 por 2.4 y nos da 7.2 kilowatts. Eso necesito regresarlo a unidades de watts para poder realizar los demás cálculos. ¿Cómo lo hice? Solamente multiplicamos 7.2 por 1000
para que nos vuelvan a quedar en unidades de watts. Bueno, pues a partir de eso, conozco voltaje y acabo de calcular potencia, puedo conocer el valor de la intensidad de corriente. Esos son solamente cálculos auxiliares porque lo que realmente me piden es el valor de la resistencia. Pero como ya conozco el valor del voltaje y el de la intensidad, puedo calcular el valor de la resistencia que debe tener ese calentador para funcionar con una potencia de 7200 watts. Vamos a la última parte de este problema. Aquí vámonos a introducir un nuevo concepto que se llama presión hidrostática. Y la presión hidrostática, que se representa como pH, es el producto de multiplicar, vamos acá. Presión hidrostática se calcula, o una forma de calcularlo es multiplicar la gravedad del fluido que estoy analizando, fluido, ya sea gas o agua, ahorita vamos a trabajar con agua, la densidad del fluido, a veces le ponemos así, densidad del fluido, por la gravedad, que es la gravedad que se tiene en la Tierra, por la altura o la profundidad a la cual estoy tratando de medir esa presión hidrostática. Por ejemplo, si tenemos, este es el nivel del mar, y necesito calcular cuál es la presión que sufre un buzo o que experimenta un buzo al estar a 3 metros de profundidad. Bueno, pues necesito emplear aquí la densidad del agua, la gravedad de la tierra y la altura o profundidad va a ser justamente ese valor de 3. Ese valor de profundidad tiene un sentido y también de altura, pero ambas, dependiendo si me encuentro en el sistema de referencia que esté empleando, es hacia abajo, es profundidad, o sobre el nivel del mar, se llama altura, y si es hacia abajo, se le llama profundidad. Y básicamente, pues, son las mismas unidades porque son unidades de longitud. Muy bien, pues a nosotros nos piden que trabajemos con un tanque de agua o ese cilindro de calentador. Nos dan las dimensiones que tiene y nos dicen que tiene una altura de 0.7 o 70 centímetros. 70 centímetros pasados a metros es 0.7 metros. Ok, y nos piden que calculemos la presión hidrostática hasta el fondo. Es decir, nos dan la profundidad de ese cilindro o de ese tanque. También conozco, esto ya lo conozco, que es la H. La G también la puedo conocer, que es su valor, una constante, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y también la densidad del agua la conozco. La densidad del agua es una constante también. Sí, depende también de un poco de la temperatura, pero por eso es interesante este problema ahorita que lleguemos al inciso que viene y resulta ser un poco controversial. Esta densidad tiene un valor constante de 1000 kilogramos por metro cúbico. O también la puedo representar como 1 kilogramo por litro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el agua es un fluido muy especial. Porque si yo una botella de agua de 1 litro, un agua que compré, una botella comercial de 1 litro de capacidad, voy y la peso en una balanza, me va a marcar que tiene una masa de 1 kilogramo.
y es uno de los fluidos, bueno, es el único fluido que tiene su misma masa y su mismo volumen, tienen el mismo valor en magnitud. Por lo tanto, la densidad del agua es 1 kilogramo por litro o 1000 kilogramos por metro cúbico. Todos los demás fluidos tienen valores de densidad diferentes. Es una propiedad muy característica del agua. Lo único que vamos a hacer aquí es sustituir los valores. Y acá lo he hecho. El valor de la densidad del agua, lo he puesto aquí, son 1000 kilogramos por metro cúbico. El valor de la gravedad, que es este, son metros sobre segundo al cuadrado. Y el valor de la altura o profundidad es 0.7 metros. Vamos a hacer el análisis dimensional. Ustedes quizás se acuerden que este kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, todo este se llama newton. Son las unidades de fuerza y se marcan con N, newton. Son las unidades de fuerza. Vamos a ver qué es lo que pasa con el metro cuadrado. Metro está elevado a la 1, entre metro a la 3, resulta que puedo quitarle aquí un valor de metro cuadrado. Aquí nos queda metro cuadrado. Entonces, finalmente, las unidades, antes de hacer los cálculos, las unidades que van a quedar de esta operación son newton sobre metro cuadrado. Y justamente un newton sobre metro cuadrado da origen a las unidades de Pascal, que son unidades de presión. Entonces, está bien colocado los valores, están en las unidades correspondientes y puedo ahora sí realizar los cálculos. Multiplico 1000 por 9.81 por 0.07 y llego a este valor, que son 6860 pascales, y ya identificamos por qué son pascales. Resulta que nos lo piden en kilopascales. Entonces, otra vez, kilo significa 1000 veces la unidad base. 1000 pascales es igual a 1 kilopascal. Y hemos obtenido ahí la solución de este problema. Para el último,